Señor juez, dentro de la presente audiencia preparatoria de juicio, pues haremos la defensa técnica en lo que se refiere al acusado. En la defensa técnica de la víctima, entre otras cosas que se están ventilando, se manifiesta lo siguiente. Fiscalía ha presentado los elementos de convicción para que el acusado procesado sea llamado a juicio, un hecho que ha salido de forma trascendente que hizo la Fiscalía y se refiere a la víctima, que este es el caso que Paul Martínez ha concurrido en varias ocasiones de la parroquia Juan Benigno Vela, no conoce a los ciudadanos, más allá de que son sus amigos de equipo nada más, y por lo que para la víctima como para la Fiscalía ha sido difícil conseguir testigos, ya que Paul Martínez solo se dedica a jugar y retirarse del lugar. Siempre ha sido este su modo de llegar a la cancha donde se suscitaron los hechos. Los mismos testigos dan aversión a favor de Ángel Espinosa, quienes manifiestan que sí, en efecto estaba en el estadio de la parroquia Juan Benigno Vela para realizar, en el momento que se realizó la agresión. Eso requiere tanto tiempo que una sola persona cae en la contradicción, la incapacidad de 45 días de trabajo que se requiere verificar el cumplimiento de las medidas cautelares. Y de esta manera solicito se dicte el auto de llamamiento a juicio a Ángel Espinosa Segura y presentando las pruebas testimoniales de Paul Patricio Martínez, Ángel Medina, Lucía Canseco, Mercedes Regina Núñez Canseco, la prueba documental, el reconocimiento médico legal practicado a la víctima, la historia clínica de Paul Martínez y los testimonios de los peritos de la doctora María Villagómez y el cabo Clever Solís, que se mantienen en que se dicte el auto de llamamiento a juicio en contra de Ángel Honorio Espinosa, señor juez. En el momento entonces de adoptar la decisión jurisdiccional bajo el principio de la tutela jurisdiccional efectiva, por cierto, a través de la cual se va a garantizar el real y el acceso al debido proceso y la administración de justicia por medio de su autoridad. En esta audiencia, entonces, a efectos de realizar un análisis lógico, comprensivo, que tenga coherencia dentro de lo que se está tratando, la decisión oral, bajo la norma legal contenida en el artículo 619 del Código Orgánico Integral Penal, en primera instancia me voy a referir al hecho suscitado en las fechas y en los lugares anteriormente ya expuestos. Específicamente en el estadio del barrio Juan Benigno Vela, en este cantón Ambato, de donde el ciudadano de nombre es Paul Martínez, luego de haberse desarrollado un evento deportivo, tras la premiación del mismo, ha concurrido hasta la tienda y se suscitaron los casos, la agresión, que ya tiene su conocimiento usted, señor juez. Como usted sabe, se ha determinado un tiempo de 45 días de discapacidad, en las que señala entonces que estos hechos debemos señalar y recordar que la autoridad procedió a declarar la validez de este proceso. Desde luego que es un proceso penal evidente bajo la jurisdicción y competencia que ha sido otorgada por la Constitución y la ley a efectos de ir por la parte de la Fiscalía, presentando el dictamen de voz de carácter acusatorio a la luz y el amparo del artículo 652 del Código Orgánico Integral Penal. Esta conducta ejecutiva contiene determinados elementos de tipicidad al describirse como la persona que lesione a otra será sancionada, de acuerdo a nuestra ley, con pena privativa de libertad de 1 a 3 años, verificándose la incapacidad o el impedimento para realizar actividades de trabajo que va desde 31 a 90 días. Todo esto se está cumpliendo dentro de los parámetros que establece la misma ley. En esto se ha considerado el tipo penal que viene a ser el verbo rector, que va a guiar la conducta ejecutiva del agente subjetivo de que produce el hecho de lesionar con un resultado para el derecho con una afectación a la integridad personal, que es lo que se propone a tutelar y proteger a partir del artículo 66 de la Constitución ecuatoriana.
Dentro de estos escenarios se debe entonces resaltar la integridad personal provocándose un daño o incapacidad o impedimento en su salud que le lleva a anotar el tipo penal que hacemos alusión en estos conocidos como la doctrina. Como resultado, evidentemente debe materializarse a través de una pericia que es la defensa técnica en cuanto al requerimiento de la instrucción, por cuanto se va a indicar que existió la violación de los derechos constitucionales legales, esto que estará amparado con el examen médico legal practicado por la doctora María Dolores Villagómez, y se advierte que la pericia en alusión que ha sido atendida en calidad de actuación urgente por parte del señor fiscal de turno, señor David Basanz. A continuación, pues el caso de Inextir, la consecuencia es que no estaríamos ubicados en el artículo 605, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, ya que se debería de dictar un auto de sobreseimiento a favor del procesado. Bajo estas puntualizaciones técnicos jurídicos, vamos a hacer alusión a lo que respecta a las presunciones de la existencia material de la infracción, de las cuales esta autoridad considera y debe considerar conforme a las diligencias practicadas por la Fiscalía, por los doctores peritos, y además tomando en cuenta la versión de los testigos que en su momento tendrán que hacerlo. Como insisto, es de su conocimiento, señor juez, tenemos la versión de la presunta víctima, quien de forma inicial establece la escena en donde se dio, y señalando a su presunto agresor con exactitud, que recae la responsabilidad en Ángel Honorio Espinosa Segura. Esta identificación había ocurrido en el reconocimiento del lugar de los hechos. Es indiscutible que las declaraciones no tienen validez dentro de esta etapa procesal penal y que se establece en el Código Orgánico Integral Penal, sino que más bien deben complementarse con la jurisprudencia denominada con lo inverosímil de otro tipo de actuaciones, a que se debe guardar una estrecha relación y congruencia, recabando las versiones de los testigos, como es de Elizabeth Carpio Villarroel y de Javier Patricio Medina Roba, este último como persona o como testigo presencial, en cuanto certifica haber procedido al auxilio inmediatamente a la víctima después de la agresión. Él estuvo presente en esos momentos que se dio la agresión. Entonces, hasta el momento, con estas versiones que permiten de forma concordante ubicar a Patricio Martínez en la escena de la infracción y como presunta víctima de este escenario a Ángel Espinosa, sería el presunto agresor, y que así lo identifica de forma directa el ciudadano Paul Patricio Martínez Núñez como perjudicado, e inclusive su esposa. Es más, Paul Patricio Martínez ha dado a conocer al médico legista el nombre de su agresor, siendo que un testigo como Patricio Medina ha observado al agresor. Entonces continuaremos analizando que hay una negación de la defensa técnica. En cuanto a Ángel Honorio Espinosa, no se encontraba jamás en ese momento en ese sitio y no se convierte en una alegación de defensa técnica por parte de Ángel Honorio Espinosa. Además, por presumir su participación como autor directo en la conducta típica antijurídica culpable, escrito en el artículo 152, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, conforme a la acusación fiscal, descartando también en lo que la acusación particular manifiesta en cuanto existe el delito y tentativa de asesinato, el cual solicito se lo considere de esta forma, señor juez, pues no consta de los elementos de convicción, pues las lesiones hayan tenido la capacidad jurídica de alcanzar la privación de libertad del ciudadano, y todo está amparado dentro del COGEP. El proceso consulta a los jueces procesales y en especial a la defensa técnica. Si existe probabilidad de alcanzar acuerdos probatorios, en su defecto se va a convertir en juicio. Con ello considero, señor juez, que se encuentran atendidos los puntos de debate y que se resuelva la etapa de evaluación preparatoria de juicio.